La Iglesia de Nuestro Señor Jesucristo, que está en Santiago de Chile, presenta su programa. Dirigido por el hermano Waldo Iriarte Opazo, siervo de Jesucristo por voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús. Gracia y paz a vosotros de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, que venga tu reino y sea hecha tu voluntad, como en los cielos, así también en la tierra. Danos hoy nuestro pan cotidiano y perdónanos nuestras deudas, como nosotros también perdonamos a nuestros deudores. Querido Padre Dios, en el nombre bendito de Jesús, lo adoramos, lo glorificamos en esta hora, damos gracias por este tiempo que usted nos otorga cada noche de poder compartir con mucha hermandad, Señor, y agradecemos aquello que sean muchos los hermanos que sintonizan esta programación. Denos la gracia, denos la unción, la inspiración de su bendito y santo Espíritu para poder exponer lo que esté escrito y poder someternos a ello, Señor. Dios Santo, en sus manos estamos. Queremos, Dios eterno, que usted alcance a todos aquellos que ordenó de antemano para vida eterna. Si estamos aquí, Señor, es para notificar esta multiforme sabiduría suya que la ha puesto en manos de la Iglesia. La Iglesia es la que notifica el Evangelio del Reino, el decreto del Evangelio. Señor, gracias por habernos hecho hombres con sabiduría, con inteligencia. Hombres, Señor, que podemos tener revelación. Hay un espíritu de revelación en nosotros. Hay un espíritu que nos guía para entender y comprender las Sagradas Escrituras. Y ese espíritu es su Santo Espíritu, Señor, a quien usted, Señor, lo derrama sobre todos aquellos que usted ordenó para que pudiesen entender y ser testigos de esta verdad. Gracias, Padre, por todo lo que usted nos brinda. Bendiga a cada hermano, a cada hermana, sin excepción alguna. Bendiga a Israel, Señor, nación que amamos, Señor. Esa nación que ama a usted y también nosotros, Señor. Padre, que se cumpla todo aquello que falta por cumplirse, que está plasmado en las Escrituras, para que en Israel miremos como la señal más clara que la Iglesia tiene. Nosotros, Señor, como usted lo demanda en su palabra, bendecimos a esa nación amada, nación que ha prevalecido por los siglos, Señor. Estuvo dispersa, sí, pero allí estuvo, Señor, porque usted nunca ha abandonado su pueblo. Así también hágalo con cada uno de nosotros, sus hijos. En el nombre bendito de Jesús, pedimos la unción y la inspiración de ese bendito Espíritu para que su nombre, Señor Jesús, sea glorificado eternamente y para siempre. Amén, amén y amén. Amén.
Amén. Bendito sea Jesús, el Cristo, el Mesías. A Él tributamos todo honor, toda gloria, toda alabanza. Judas dijo: al único y sabio Dios, a nuestro Salvador. A Él sea la potencia, el imperio, eternamente y para siempre. Aquel que es poderoso para guardaros sin mancha y sin caída y presentarnos con gran alegría ante su gloria. Al único y sabio Dios, a Jesucristo, el Rey de Gloria. A Él exaltamos, lo glorificamos y cada noche podemos confesarlo. Agradecemos al Señor que nos permita estar con ustedes. Para mí ha sido este tiempo que nos da el Señor, ha sido un tiempo de mucha importancia porque sabemos, y el otro día yo se los mostraba a ustedes, la cantidad enorme de hermanos que oyen el programa. ¿Ya? Exactamente, yo también Así que, quedé sorprendido. ¿no es cierto? Sí. Yo cuando lo vi también quedé sorprendido. Sí, porque aquí uno se sienta detrás de estos micrófonos, ¿no es Claro, cierto? Hay una cámara de televisión que nos enfoca y lo único que vemos es que detrás de la cámara hay un vidrio grande allí, en donde está la sala máster, Claro. donde está mi amigo Matías ahí moviendo todos los controles, ¿ya? Y nada Pero más. no vemos a nadie más. Y nada más. Pero sé que detrás de esa cámara o detrás de estos micrófonos, de esos receptores de radio, de computadores, hay cientos de hermanos Claro. que Amén. están oyéndonos cada noche. Así que agradecemos al Señor que nos haya dado esa honra, hermanos, de poder llegar a ustedes, que este programa pueda ser de mucha utilidad, una utilidad espiritual, una utilidad escritural, que este programa sirva para abrir los ojos del entendimiento, que este programa provoque a cada hermano a celo, para que los hermanos se muevan por sí para escudriñar las escrituras, que lo que compartimos, que para algunas personas a lo mejor es algo nuevo, y para aquellos que es algo nuevo porque ahí uno entiende que muchos no han leído y no han estudiado las escrituras, Claro. que están en lugares en donde simplemente se entretiene a la gente, con los cánticos, ¿no es cierto? ¿Cierto? Con, Sí. con las emotividades, con los viajes. saltos, con los gritos, Sí. y una serie de cosas más, ¿no es cierto? Pero creo que todo ministro de Dios tiene una tarea fundamental en el cuerpo de Cristo, y es enseñar, es apacentar la grey. Pablo, cuando se despide de los ancianos de la iglesia de Miletos, en el capítulo 20 del libro de los Hechos, él declara algo tan extraordinario, mi hermano, y mira, lo voy a leer antes que le pase el micrófono a mi hermano Eugenio, que me acompaña en esta noche. Anoche estuvieron mis hermanos Eugenio, Claro. ¿no es cierto? Y Cierto. yo la verdad que no pude oír porque venía en otra. Es. Entonces, él le dice en el verso 20-26 del libro de los Hechos, les dice: por tanto yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos. Se lo está diciendo a los obispos de la iglesia de Mileto. Ya, mi hermano, no se lo está diciendo a toda la congregación, se lo está diciendo a los hermanos que han de ministrar el evangelio a la congregación. O sea, ahí estaba reunido con ellos solamente. Solamente se reunió con los ancianos de la iglesia. En ese momento. Entonces le dice: yo protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Por tanto, mirad por vosotros. Es decir, tenemos que nosotros ponernos en balanza, primero que nada. Exacto. Yo siempre he tenido ese dicho, ¿no? Mm. Que cada hombre de Dios debe ponerse en balanza. Empezar por ¿Ya? uno. Evidentemente. Sí. Por eso aquí dice: por tanto, mirad por vosotros mismos. Perdón, me estoy adelantando. ¿Dónde estoy? Ya, ¿28? el 28. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu del Santo os ha puesto por obispos, por sobreveedores, para apacentar. Y esto apacentar significa alimentar, significa adoctrinar, significa enseñar. ¿Ya? Entonces, apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Amén, mi hermano. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas. Se lo estaba diciendo a los mismos ancianos ahí. Y de ustedes mismos se van a levantar algunos de ustedes hablando cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos.
para formar sus propios grupos, sus propias denominaciones. O sea, una de las causas de la carta que escribe a los Corintios el hermano Pablo es esa, ¿ah? Que los hermanos en un principio tuvieron la tendencia ahí en Corintios de formar sus propios grupos, sus propias denominaciones. Ahí cuando le abren el corazón a otra, a una ideología, una idea de ellos Sí, mismos, ¿no es cierto? Evidentemente. Claro. Y se identifican con hombres. Exacto. Porque ahí los corintios querían ser unos de Pablo, otros de Cefas, otros de Apolo, ¿no es cierto? Cierto. Y otros decían que eran de Cristo. Claro. ¿Ya? Entonces Pablo dice, ¿acaso Pablo murió por ustedes? Entonces hace esa pregunta allí el hermano. Búsquelo allí en el capítulo 1 y en el capítulo 3 de 1 Corintios. Como que pone en balanza. Evidentemente. ¿No es cierto? Entonces fue la primera intención que dentro de la iglesia entraron hombres que no habían nacido de nuevo y trataron de identificarse con hombres. Claro. ¿Ya? Y eso es lo que sucede ahora. Ah, exacto. Por eso hay muchos hombres que dicen mi iglesia. Claro. Y la verdad que en el fondo no están equivocados, porque son sus iglesias. Sí. No es la iglesia del Señor. No, porque lo que están predicando no es el No es el evangelio. Eh, Entonces son sus iglesias. claro, está bien. Mis ovejas, dicen. Algunos tienen esa osadía, ese Claro. atrevimiento de decir mis ovejas. Exacto. Cuando el Señor Jesús dijo mis ovejas, que es Oye, sentido de claro, propiedad, ¿no es claro. cierto? Mis ovejas Oye, amigos. oyen mi voz, yo las conozco Claro. y me siguen. ¿A quién seguimos nosotros? ¿Seguimos a los hombres o seguimos a Jesucristo? Jesucristo. En la palabra. Jesucristo es la palabra. La eternidad. Entonces, digo esto, mira, saludo largo, pero digo esto porque hay una falencia, hay una carencia, mejor dicho, de enseñanza bíblica en muchos lugares. Entonces, cuando está pobre de esto, de la enseñanza, lo tratan de suplementar con cánticos, con alabanza, y la gente está todo el rato cantando, y después viene la exhortación de la Escritura que se lee en un par de versos, y listo, la palabra fue hecha. Listo. Pero no se han detenido a enseñar, a ministrar. Por eso aquí Pablo dice, mi hermano, El trasfondo de la en palabra. que el Espíritu del Santo los puso por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Claro. Si tú lees la primera carta de Pedro, en el capítulo 5, hay algo también extraordinario. Permítanme saludarlo con esta exhortación, amado hermano. Sí, capítulo 5 de la primera carta de Pedro. Comienza a leer, hermano. Del 1. Sí. Amén. Dice, ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos. Cuando dice anciano, hay una versión más antigua que dice a los obispos, a los episcopos. ¿Ya? Ya. La palabra obispo es lo mismo que ser anciano, ¿ah? O presbítero. Hay otra versión que dice, ruego a los presbíteros, presbítero yo también con ellos. ¿Ya? La palabra presbítero es una palabra griega que significa anciano. Mire, ¿eh? ¿Ya? Y lo usan muchos como título. Claro. No, pues eso significa anciano. Por eso el presbiterio es un grupo de hermanos que tienen sabiduría. Claro. Son los obispos de la iglesia. No es de ancianos que sean abuelitos. No, tiene que ver con un hombre que tiene un porte de sabiduría, ¿no es cierto? Un Exacto. porte de madurez Claro. en el evangelio del reino. Exacto. A ese hombre Dios lo constituye. Hay que leer 1 Timoteo capítulo 3, Timoteo. ¿no es cierto? O el capítulo 1 del libro de Tito también, ¿no es cierto? Jóvenes. En donde se habla con respecto a los requisitos de estos hombres. ¿Ya? Entonces, no es, hermano amado, un título, sino que es un oficio. Ser obispo en la iglesia, que el obispo es obispo en la iglesia local. En otra congregación, ese hermano no tiene jurisdicción, ¿no es cierto? Ya, Solamente tiene jurisdicción en la iglesia local que el Señor lo instituyó, ¿ya? Ya, Porque es el Señor el que pone, ¿no es cierto? claro. Entonces Por supuesto. ese hermano no es uno solo, sino que son varios, ¿ya? Y son estos los que gobiernan la iglesia local. Ellos tienen jurisdicción solamente en la iglesia local. Ese hermano obispo no tiene, para que me entiendan mejor, no tiene autoridad en otra congregación, porque en otra congregación también hay un grupo de presbíteros o de ancianos o de obispos que gobiernan esa iglesia. Ya. Ahora, ¿quiénes son los que tienen autoridad
itinerante, mi hermano, Claro. somos los ministros. Es decir, yo soy obispo, ¿verdad? ¿Cierto? Pero también soy ministro. Entonces yo tengo autoridad donde quiera que el Señor me lleve. Tengo la autoridad de enseñar a la iglesia, Administrarnos, ¿cierto? evidentemente. Y los obispos que están en esa congregación, puestos por el Señor, y el ministro puesto por el Señor, vienen los obispos y se sujetan al ministro. Porque si nosotros leemos el capítulo 20 del libro de los Hechos, el que cité, ahí vamos a descubrir que hay un ministro que le está hablando a los ancianos de la iglesia de Mileto, a los presbíteros u obispos, que es lo mismo. Entonces todos esos obispos se sujetaron al ministerio de Pablo. Ahí Pablo estaba ejerciendo el ministerio de pastor, ¿ya? Él lo estaba pastoreando, les estaba enseñando. Entonces todos los obispos se sujetaron a ese ministerio. Hoy día, dentro del sistema religioso, como no se sujeta a la Escritura, ¿no es cierto? Sí. Hoy día son los ministros los que se sujetan a los obispos. Y hay obispos, ¿no es cierto?, que tienen a cargo varias iglesias. Ese es el sistema de gobierno que proviene del catolicismo romano. Por eso digo que los protestantes siguen siendo católicos, ¿ya? Porque siguen con el mismo sistema de gobierno, ¿ya? Porque les satisface a ellos. Evidentemente, porque gana buen dinero, pues, teniendo varias sucursales, recibe dinero por todos lados. Por supuesto. Pero la Escritura enseña algo totalmente diferente a eso. Exacto. Entonces, al plantear esto, fíjate, vemos que hay un desorden terrible dentro de lo que se llama iglesia. Es un desorden. Es un desorden, claro que no se sujeta a las Escrituras, ¿no es cierto? Porque la Escritura enseña lo que acabamos de decir. Los ministros son los que tienen autoridad itinerante, donde quiera que vaya el ministro tiene autoridad, y los obispos de esa congregación que tienen el Espíritu del Santo como lo tiene el ministro, y como el mismo Espíritu tienen ambos, se sujetan, ¿no es cierto? Claro. Y reconocen la autoridad de un ministro. Entonces aquí los obispos son los que deben sujetarse a un ministerio, ¿ya? ¿A qué ministerio? También la gente entiende que ministerio, el apellido que le pusieron afuera en la tabla, ahí en el título, ¿no es cierto? Ministerio, por allá hay uno que dice ministerio apostólico y profético. Claro. O sea, como para darle más peso a la cosa. Por supuesto. Ministerio apostólico y profético, con tremendas letras ahí, mi hermano. No, es un desorden. Los ministerios son 5 ministerios, mi hermano. Y los que hoy día prevalecen son los pastores, los evangelistas, amado hermano, y los que enseñamos. ¿Ya? El ministro, el apóstol, por ejemplo, no existe ahora. El apóstol fue constituido. El profeta tampoco, porque el último de los profetas, ¿qué fue? Juan el Bautista. Lo que nosotros tenemos es un don profético, que es algo muy diferente. ¿Te das cuenta? Cierto. Lo que algunos hermanos van y constituyen iglesia es porque tienen un don apostólico. No es que ellos sean apóstoles, ¿ya? Porque entonces, imagínate, hoy día hay un montón, hay miles de apóstoles. Demasiado. Y resulta que yo miro la Escritura y la Escritura me muestra solamente 12. Y hay 12 que están sentados en el cielo junto a los 12 patriarcas de Israel. ¿Te das cuenta? Y ahí está completo, ya no hay más apóstoles. Exacto. Pero hoy día hay apóstoles de las comunicaciones, hay apóstoles de los sinvergüenzas, hay una serie de apóstoles, mi hermano. Entonces, mira, también, pues, mi hermano. Entonces, cuando nosotros miramos a la luz de las Escrituras cómo debe conducirse la iglesia, encontramos que hay un desorden terrible. Porque no se han sujetado a las Escrituras. Y el que no se sujeta a la Escritura está en un lío. Claro, porque no un lío con los hombres. No, pues no. Un lío de aquel que inspiró las Escrituras. Con el Creador, ¿no es cierto? Evidentemente. A nadie le gustaría estar ahí. Evidentemente. En ese lío. Yo por eso, mi hermano, ahora con el tiempo que he caminado en esto, uno se da cuenta que ser ministro es un lío. Es un problema. Es un problema para uno. Claro. ¿No es cierto? Sí, porque aquí es cuando uno debe andar en sobriedad. Aquí es cuando uno debe andar en temor reverente. Claro. Aquí es cuando uno tiene que tener mucha paciencia, amado hermano, para poder convencer a aquellos que contradicen algunas cosas. Así dice la Escritura. Claro.
que nosotros debemos convencer a los que contradicen. Tito dice que, por ejemplo, el hombre que ministra, que es el obispo, también, mi hermano, dice en el capítulo 1, en el verso 9, dice que debe ser retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que pueda ministrar a otros y convencer a los que contradicen el evangelio del reino, mi hermano. Entonces es un lío, es un problema. ¿Ah? Aquí es cuando uno dice, con todos los años que llevo en esto, uno dice, ¿por qué no me quedé sentado en una banca nada más? Claro, ¿Ya? relajado. Pero claro, pero resulta de que no, pues mi hermano. No. Es aquí cuando el Señor nos llama. Obedece. Y uno tiene que obedecer Claro. al llamamiento santo del Exacto. Señor. Entonces yo Exacto. debo caminar conforme a lo que está escrito. Amén, Yo claro. no puedo caminar conforme a mi idea, a mi idolatría. No puedo caminar. Tengo que despojarme de la idolatría, de la Claro. idea, de la ideología. De ahí viene la palabra idolatría. ¿Ya? Entonces debo despojarme y debo sujetarme a la escritura. Me guste o no me guste, debo sujetarme a la escritura. Porque por la palabra yo un día seré juzgado. Claro. Lo dijo el mismo Señor Jesús Sí. en el capítulo 14 del Evangelio de Juan. Lo dice claramente que nosotros vamos a ser juzgados. Él dice, yo no he venido a juzgar a nadie, pero en el día postrero seremos juzgados por la palabra. Entonces yo debo sujetarme a lo que está escrito. Usted debe sujetarse a lo que está escrito y todo hombre de Dios y toda mujer de Dios debe sujetarse a lo que está escrito. Es como decir un compromiso total, ¿no es cierto? De uno entregarse en confianza hacia Él sin miedo. Sin duda, pues mi hermano. No sin de duda. temor, nada. Sin sino titubear frente a esto. Nada, sino que viendo la meta nomás. Por eso el Señor cuando dijo que el reino de los cielos sufre violencia y solamente los valientes lo arrebatan. Claro. O sea, esto es para valientes, mi hermano. Sí. O sea, aquí no es para acobardar. No. Aquí uno no puede titubear. Aquí cuando hay un llamamiento de Dios, uno, hermano, debe disponerse y el mismo Espíritu será el que nos guiará y nos enseñará lo que debemos hacer. Claro. Yo anoche llegué a mi casa a orar y hoy día de muy temprano, a lo mejor no me van a creer, mi hermano, a las 3:15 de la mañana estaba en pie orando, mi hermano, ¿ya? Y pidiéndole al Señor que no se haga como yo quiero, Claro. que se haga como Él quiere, Exacto. que Él me dé las directrices a seguir, ¿ya? Para poder yo cumplir lo que está escrito. Claro. Mira, lee esto Tiene porque que ser es como Él importante, Eugenio. ¿Cuál? Primera de Pedro, capítulo 5. 5 si estamos en el Sí, 5. verso 1. Uno de nuevo dice, ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Mira, dice, ruego a los ancianos que están entre vosotros, no sobre vosotros. Claro. ¿Ah? Porque hoy día los obispos sacan pecho y creen que están sobre los hermanos. Claro. Por algo se instalan un peldaño más arriba. ¿No ¿será? es cierto? Cierto. Pero aquí mi hermano Pedro, que era apóstol, ¿ya? Él dice, ruego a los ancianos que están entre vosotros, no sobre vosotros, sino entre vosotros. Yo anciano también con ellos, Claro. o sea, yo también obispo con ellos, ¿ya? Y testigo de los padecimientos del Mesías, que soy también participante de la gloria que será revelada. Ahí ¿Cuál está. es la gloria revelada, mi hermano? Jesucristo. Evidentemente, la transformación determinante de este cuerpo, y es lo que yo estoy esperando, Amén. y lo que ha de acontecer muy pronto, Muy pronto. ¿no es cierto? Se nos vino todo encima. Las cosas están de mal en peor. Sí. Esto va de mal en peor, mi hermano. Sí. Y no pretendamos que esto se va a arreglar. No. Hay gente que dice, oremos para que esto se arregle. No, mi hermano, esto no se va a arreglar. Ahí hay un hombre poco falto de palabras. ¿no es Exacto. cierto? Aquí debemos orar para que el Señor nos sostenga firme Claro. hasta el momento en que suene la trompeta de Dios. Exacto. Porque esa es la todo palabra. esto es principio de dolores. Sí. Y la iglesia está viviendo los principios de dolores. Aquí en ¿Ya? Chile veíamos, pero Terrible. un cambio. hermano. Absoluto. Se nos cambió. Todo. La conducta de la gente cambió absolutamente, mi hermano. Ya, sigue Está tensa leyendo. la cosa. Sí, sigue leyendo, mira. El 2. Apacentar la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a Mira. vuestro cuidado, sino siendo ejemplo de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores,
vosotros recibiréis la corona incorruptible de la gloria. Bendito, de gloria, dice acá. Mira, leamos esta otra versión. Dice apacentar, adoctrinar Eso se refiere. la iglesia. El verso 2 dice adoctrinar a la iglesia de Dios que está entre vosotros. No que está debajo de ustedes, Claro. sino entre vosotros, teniendo cuidado de ella. Por eso la palabra obispo significa sobreveedor. O sea, es un hermano con madurez espiritual que está siempre, es como la atalaya, como dice el capítulo 33 de Ezequiel. Vigilante, siempre. Es un hombre vigilante, es un Claro. hombre que está pendiente. Claro. ¿Y de qué, mi hermano? ¿De qué debe estar pendiente? De las idolatrías que vienen Evidentemente, entrando, ¿no es cierto? claro. De todas esas herejías que entran, mi hermano, todas aquellas doctrinas que más que nada son mandamientos de hombre. Claro. Entonces, el sobreveedor, el obispo o el anciano es un hombre que está pendiente de todo lo que está viviendo la iglesia, Peligro. evidentemente. Y es el hombre que tiene que aplicar disciplina, Claro. aunque muchas veces le cuesta, Por ¿no es supuesto. cierto? Porque la disciplina al presente no es motivo de gozo, No, no es más bien motivo de tristeza, claro. pero después da su fruto. Por supuesto. Cuando se es hijo de Dios, Se aunque corrige. le cause tristeza, ¿Eh? ¿no es cierto? ¿Cierto? Después se ve el fruto Claro. de aquello. Porque se corrige. Exactamente. Ah. Si la disciplina no es algo, mi hermano, que provoque gozo en el momento, A nadie le gusta. más bien es tristeza la que provoca. Claro. Pero una disciplina escritural, una disciplina por el Espíritu del Santo, no una disciplina humana, No, ¿te das cuenta? es animal. No una disciplina religiosa, no es con una sabiduría humana. Bien tú lo dices, una sabiduría animal, Sí. terrena, diabólica. No, eso no, eso afecta enormemente a una persona. Por supuesto. Por eso el obispo es un hombre que tiene que tener prudencia, amado hermano. Por eso debe ser apto para enseñar, Claro. debe tener paciencia, debe esperar el momento preciso, mi hermano, hasta que llegue un momento en que se aplica, ¿no es cierto? Cierto. Eso es lo que debe hacer un obispo. Evidentemente que los hermanos... Él lo aplica porque el Espíritu lo está claro. mandando ahí ahora. Exacto, pues mi hermano. Cuando hay una situación, evidentemente que sí. Entonces, por eso dice aquí mi hermano, adoctrinar la grey, la iglesia de Dios, que está entre vosotros, teniendo cuidado de ella, no por fuerza, ¿te das cuenta? No con un autoritatismo, ¿dije bien? Sí, ¿Ya? Sí. Como una autoridad humana, claro. porque la autoridad humana daña, Yo soy el supremo aquí. claro, esa autoridad daña, Dale, pues. pero la autoridad de Dios, aunque provoca tristeza en el instante, pero luego da el fruto, Amor. ¿no es cierto? Cierto. ¿Ya? Entonces dice, cuidando de ella, el dos. no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Qué tremendo eso, mi hermano. ¿Ya? O sea, no por ganancia deshonesta. Es lo que la misma recomendación que Pablo le hace al hermano Tito o a Timoteo, mi hermano, que lo que leíamos ahí, a verle Tito, mejor en el capítulo 1, del verso 7 al 9, por favor, Eugenio. ¿Tito cuánto? Tito, capítulo 1, del verso 7 al 9. ¿Qué dice? Dice, porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendeciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Bendito sea Dios. Dura pega. Sí, pues. Por eso te digo, un hombre, un anciano en la congregación no puede ser puesto porque a alguien se le ocurrió o porque tenía un cierto carisma, ¿no es cierto? No, ¿Qué familiar mío? ese hombre, claro, o porque es mi hijo, Claro. o porque es mi yerno, ¿no es Exacto. cierto? No, eso no. Porque hoy día esto Sí. se hereda así, ¿ah? Así es. Y se va heredando el trono así entre Sí. la familia. Y al final no sé dónde llegan. Si Porque el negocio es bueno. Sí.
¿verdad? Claro. La otra vez acabamos con Luis Rojas la cantidad enorme de dinero que se ganan estos famosos obispos, entre comillas, en estas congregaciones grandes, mi hermano. Harto Que cero. quedamos muchos ceros, mi hermano, muchísimos ceros, ¿ya? Qué increíble. Ya. Extraordinariamente increíble, mi hermano, Sí, ¿no es cierto? por eso el negocio es bueno. Claro. Entonces aquí debe entender que el hombre que Dios pone allí debe ser un hombre a quien Dios le confía el evangelio. Sí. Y para que Dios le confíe el evangelio a un hombre, tiene que aprobarlo Dios primero. Claro. Si Dios no lo aprueba, Dios no es imposible que le confíe el evangelio. No. Entonces, sentémonos y preguntémosle a un obispo con respecto a estos temas doctrinales profundos que tiene la Escritura. A ver si le responde. Y vamos a descubrir que no tiene idea, Buena prueba. ¿no es cierto? Cierto. Y ahí descubrimos que ese hombre simplemente está ahí por un afán político religioso. Nada más. Hubo todo un lobby ahí entre sus congéneres, ¿no es cierto? Sí. Y lo pusieron, ¿ya? Porque ahí se van a repartir buena torta. Claro. Pero no, por eso digo, hoy día lo que se dice ser iglesia está muy manipulado, está muy basureado, mi hermano, perdónenme el término. Creo que entró mucho en la política ahí. Claro, Sí. Se pasean estos señores por los escenarios. evidentemente, mi hermano. Error grande. Pero cuando digo políticamente religioso, es una cuestión, perdónenme el término que uso, de conveniencia entre familias. Claro. ¿Ya? Entonces, claro, dentro de la religión también existe esa política. Sí. Ahora, dentro de los políticos también existe, porque Claro. tú sabes que los de izquierda con los de derecha son hasta familiares. Por supuesto. Son primos, son sobrinos, Claro. tíos, Defienden y todo está en la misma... sus privilegios, misma- se defienden a ellos. ¿No es cierto? Claro. Y se van turnando, algunos salen, les toca este periodo de gobernar, pierden, ¿no es cierto? Después le toca a los otros y el negocio va quedando entre sus manos, Familia, claro. ¿verdad? Lo mismo ocurre en el sistema religioso. Cierto. Cuando Dios no interviene, pero cuando Dios interviene, hermano, aquí las cosas cambian, ¿ya? Porque el hombre, tal como acabas de leer tú, tiene que tener todos esos requisitos. Y termina diciendo que debe ser apto para enseñar. Es decir, todo hombre de Dios, que Dios lo ha puesto en honra allí, en un lugar, le ha dado esa honra, ese hombre debe ser apto para enseñar. Es decir, ese hombre tiene que tener la revelación plena del Evangelio del Reino. Porque si no la tiene, es mejor que se vaya y se siente. Y ¿Cierto? oiga mejor. Y se ponga a oír. ¿Ya? Cierto. A mí me tocó un tiempo que viajé hacia el sur, Ya. ¿ya? Y me hicieron predicar en una congregación pentecostal, mi hermano. Entonces, tenían todo el aparataje, todo El púlpito, todo, mi hermano, todo el protocolo que hay Claro. allí, ¿no es cierto? Entonces me llegó el momento y el pastor me dijo, ¿sabe, Pastor Waldo? Nosotros por costumbre tenemos la exhortación que dura entre 15 y 20 minutos, más no. ¿Ya? Chuta, dije yo, no sabe este hombre en el lío que se metió. Sí. Y me puse a predicar. Los bajé a todos arriba de todos sus lugares de privilegio, Ya. de asientos especiales, sillones extraordinarios. Claro. No, le dije todos abajo. ¿Ah? Porque Zacarías dice que en lo conducente a la verdad, cara a cara. Cara a cara. Claro. Tiene que ser la Capítulo 8 para que lo busque. Ya quedaron todos apretaditos ahí. Y todos ahí quedaron, sentados. claro. Algunos medios con cara larga ahí que, ¿por qué nos hizo bajar Claro. cuando estaban tan cómodos en sus sillones? Va y se siente en la banca, ¿no? Claro. Se sentían incómodos. Estuve 2 horas predicando, mi hermano, y nadie quería irse. Nadie quería irse. Sea bendito el nombre del Señor. No me estoy vanagloriando. No, es Estoy cierto. diciendo, ¿por qué? Porque descubrí que había un pueblo con hambre de aprender, Por supuesto. con hambre de enseñanza. Al mismo hermano que decía de pastor allí, le decía, busca acá, y el hermano de repente andaba buscando en el Antiguo Testamento Ya. los libros del Nuevo Testamento, Claro. mi hermano. Entonces, ahí uno descubre que hay gente que se puso como autoridad en una política religiosa, religiosamente política, hermano, allí, sin entender nada de nada.
¿Cómo iba a conducir el ganado? Evidentemente, El entonces rebaño. como no hay, amado hermano, una enseñanza, entonces entretengamos a esta gente con varias actividades, ¿ah? Y la actividad de las mujeres, la actividad de los niños, la actividad de los jóvenes, la actividad de los varones, y se lleva todo eso, todo, vamos a este otro lado, y llevan a la gente para allá, y después vienen los otros para acá, Claro, mi hermano, sí, y así se llevan, y hagamos comilona, Sí. y hagamos una once, y todo eso. Así es, pues. Perdónenme, pero estoy diciendo verdad, mi hermano. Claro, no se enojen. Pero sí, yo sé que se enoja mucha gente. Muchas. Pero ¿qué hay de lo sustancial de la Escritura? Claro. ¿Dónde está el adoctrinamiento de la iglesia, amado hermano? Por eso aquí mi hermano Pedro dice de esa manera, ¿ya? Que este debe apacentar la iglesia de Dios, alimentarla, adoctrinarla, teniendo cuidado de ella. No por fuerza, sino voluntariamente. No por ganancia deshonesta, sino de ánimo pronto. Y no como teniendo señorío sobre las heredades del Señor. Mira lo que dice ahí. Allá, ¿cómo dice? 5:4. No, estoy en Primera de Pedro 5:3. 5:3 dice acá. Primera de Pedro. Sí, acá estamos. Ya. No como conteniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplo de la grey. Mira lo que dice acá. No como teniendo señorío sobre las heredades del Eterno. Porque la iglesia es la heredad del Señor. Claro. Es la herencia del Señor. Mi O hermano. sea, ahí está diciendo que estas personas se adueñan, Claro. ¿no es cierto? Y no le pertenece. No, bueno, La heredad le pertenece al Señor. por supuesto. ¿No es cierto? Claro. Es como que si yo tuviese una heredad y te pusiese a ti al cuidado de ella. Entonces tú no te vas a ir a mandarte las partes, a decir, miren Claro. mi terreno. ¿Ah? Claro, Sino solamente te puse ahí para que administraras el terreno. exactamente. ¿No es cierto? Claro, Así también el Señor nos puso a nosotros, para que administráramos. correctamente. Mira, 1 Corintios capítulo 4 dice algo extraordinario con respecto a cómo deben tenernos los hombres a cada uno de nosotros. 1 Corintios capítulo 4, verso 1 y 2. 1 y 2 ¿Qué dice? Mira. Así pues, ténganos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Bendito sea Dios, déjalo hasta allí. Téngannos los hombres por servidores De Cristo. y administradores de los misterios del Eterno. Claro, los ministerios. O sea, nosotros somos administradores, no somos los dueños. La otra vez, ¿te acuerdas cuando decíamos, nosotros somos los perritos que le ayudamos al pastor que va montado en su caballo? Claro, Somos los perritos. cierto. Entonces, ¿quién es el que se lleva los aplausos, los perritos o el que va montado en el caballo? El que ha montado en el caballo. Porque él es el dueño. Por eso aquí dice claramente, mi hermano, no como teniendo señorío sobre las heredades del Señor. Pero nosotros le pertenecemos al Señor. Deuteronomio capítulo 9, en el verso 29, para que enriquezcamos este término, cuando dice, y no como teniendo señorío sobre las heredades del Señor. Sea bendito el nombre de Jesucristo. ¿Lo encontraste? No, se me perdió. Sí. Aquí, ¿de Biblia, cuánto era? capítulo 9, 9, verso 29. 29. Dice, y ellos son tu pueblo y tu heredad, que sacaste con tu gran poder y con tu brazo extendido. Lee el 28, del 28 en adelante, para que se entienda mejor. ¿Ya? No sea que digan los de la tierra de donde nos sacaste, por cuanto no pudo el Señor introducirlos en la tierra que les había prometido, o porque los aborrecía, los sacó para matarlos en el desierto. Y ellos son tu pueblo y tu heredad, que sacaste con tu gran poder y con tu brazo extendido. Bendito sea Dios. Evidentemente está hablando de Israel. De Israel, claro. Pero en este caso, en el caso del hermano Pedro, está hablando de la iglesia. Claro, ¿Ya? Claro, la heredad del Señor es el pueblo de Israel. por supuesto. Hoy día venía para acá el Israel pensando en algo extraordinario. ¿Ah? Fíjate que el pueblo de Israel nunca ha podido ser exterminado, jamás. No, Claro, siempre- vivió una diáspora, Claro, se entiende. casi 2000 años. Sí. Entre paréntesis estoy diciendo esto, ¿ya? Pero Israel, no siendo un imperio,
ha prevalecido por sobre todos los imperios que han habido en la Por tierra. supuesto. Imperio babilónico, imperio medo-persa, el imperio romano, el imperio otomano, Sirio. todos los imperios, el imperio sirio, mi hermano, y hasta que se exterminaron, pero Israel ha prevalecido por siempre. Hasta el día de hoy. Y hasta la ¿Y eternidad. por qué? ¿Por qué? Porque es el pueblo escogido. Evidentemente, Claro. porque son los protegidos de Dios. ¿Me entiende? Aunque hay una rama ahí que no. Sí, ya, pero ese es Ese otro otro, tema, claro. ¿ya? Sí, sabemos que dentro de Israel, hermano, no todos los israelitas son judíos. Claro. Ahí está la diferencia. Sí. Que en Israel hay israelitas y hay judíos. Y ahí está el término para... Pero otro día lo vamos Sí, a sí, definir bueno, con ese mayor tema. profundidad. Mm. ¿Ya? Por lo tanto, mi hermano, este pueblo nunca ha podido ser exterminado. ¿Por No. qué razón? Porque es heredad del Señor. ¿Te das cuenta? Claro. Israel ha prevalecido, mi hermano. Cuando Dios lo constituye como nación y muchos imperios quisieron devastar a Israel. Es cierto, mi hermano. Sí. Pero nunca fueron Israel desapareció. A través de la historia de la humanidad, Israel siempre ha prevalecido, mi hermano. ¿Ah? Hasta el día de hoy. Está vivito Israel. Por supuesto. ¿Por qué? Porque es heredad del Señor. La iglesia, ahora, en este tiempo, desde el tiempo que el Señor la constituye como iglesia, el maligno ha querido exterminarla de una u otra manera. La iglesia vivió tiempos difíciles, mi amado hermano, desde que comenzó como iglesia. Yo creo que de cuando comenzó hasta claro, el día de hoy. En el tiempo en Jerusalén fue perseguida la iglesia. Claro. ¿No es cierto? Trataron de exterminar la iglesia. Tiempo de los imperios romanos. Evidentemente. Sí, sí. Después tuvimos toda la época del oscurantismo, También fue terrible. la guerra de las cruzadas. También, claro. ¿Te das cuenta? Es decir, en toda época la iglesia, el maligno ha querido exterminarla, ¿ya? Y hasta el día de hoy, mi hermano, Hasta el día de hay hoy. países en que la iglesia es perseguida. Claro. Nosotros aquí estamos tranquilos, a lo mejor va a llegar el tiempo en que también vamos a ser odiados por este mundo, mi hermano, Por aquí en Chile. supuesto, por supuesto. Porque hay países en que la iglesia no puede funcionar, Claro. ¿ya? Y tenemos el caso de China, por ejemplo. Tenemos el caso de Rusia. Rusia. Cuando estaba este caballero acá en Bolivia, ¿cómo se llama? Evo. ¿Ah? Evo Morales. Evo Morales, ¿a quién le ponen Evo, mi hermano? Son. Ya, pero mira, Fue otro tema. y él determinó que la iglesia no saliera a las calles a predicar o a difundir el evangelio de Jesucristo, que se encierren en sus cuatro paredes, dijo. Claro. O sea, en todo lugar han habido hombres usados por el maligno para exterminar la iglesia. Para no ir tan lejos, en Estados Unidos también prohibieron las Biblias en los hoteles, en tantos lados que uno. Por eso está como está ese país, pues, mi Claro. hermano. ¿Ah? todo, Porque antes de toda actividad pública, primero que nada se leía una porción de las escrituras y se elevaba una oración al Señor. Exactamente. Y que hoy día ya no existe No, eso. pues. No. ¿Ya? No. Y quitaron, bien dices tú, todas las Biblias de todos los estamentos públicos. Las quitaron, mi hermano. Exactamente. Y por eso esa nación está como está. Claro. ¿No es cierto? Porque ahí se introdujo muchos personajes del malo, como puedo decir. Sin duda. Con pues, mi poder. hermano. Entonces Exacto. ellos mismos han ido Entonces, preparando a el lo camino. que- ¿no? o sea, a lo que voy yo, el maligno, por más que pretende exterminar la iglesia, no la va a exterminar. No. Por una causa. Porque somos heredad del Señor. Porque el Señor dice cuando la funda ahí, ¿no es cierto? Claro. Cuando funda Claro. la iglesia, ahí dice las palabras. Yo edificaré mi iglesia Claro, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. claro. Ahí, Jamás. jamás. ¿Por qué? Porque la iglesia es heredad del Señor. Aquí por eso me gusta esta versión antigua. Porque dice, no como teniendo señorío sobre las heredades del Señor, sino siendo dechados de la grey. No sé cómo dice el verso del 3, 5.3. ¿sí? No como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplo de la grey. Ya. Cambia el término Sí, absolutamente. Sí, bastante. Ajá. Porque aquí deja más claro que la iglesia es heredad del Señor. Claro, O sea, Dios tiene cuidado de nosotros, mi hermano. por supuesto. Jesucristo está preocupado por nosotros. ¿Cuál es nuestro caminar? ¿Cuál es nuestro comportamiento? ¿Cuál es nuestra conducta? ¿Qué grado de obediencia tenemos? ¿Qué grado de sometimiento tenemos a lo que está escrito? Y evidentemente que la iglesia, lo que es iglesia, se va a someter, se va a subordinar
en absoluta obediencia al mandato de la Escritura. Por supuesto. ¿Ya? Tiene que ser así. Y si hay algún hermano que tiene duda, entonces lo va a escudriñar. A mí me sucedió. Ya llevo casi 40 años en Cristo. Y cuando me convertí al Señor comencé a oír, ¿no es cierto? Y yo decía, hay contradicciones aquí, especialmente el nombre, ¿no es cierto? Que el Antiguo Testamento hablaba de Jehová y el Nuevo Testamento hablaba de Jesús. Bueno, ¿cuál es el nombre? Entonces eso me llevó a investigar las Escrituras. Descubría que en el tiempo, hasta la actualidad, hasta el momento, hay mucha gente que le canta a Jehová y que le ora a Jehová, y algunos que reprenden el nombre de Jehová. Y resulta que descubriendo en el escudriñar las Escrituras, entonces supimos de que ese nombre era un nombre puesto por los hombres. ¿Ya? Que no esperaron la revelación del nombre de Dios. Y la revelación del nombre del Señor lo tuvo primero que nada José y María. Cuando José estaba en sueño, ¿no es cierto? Mateo. ¿Verdad? Claro. Y tenemos el caso de María también, Claro. que tuvo visitación de un arcángel, de un ángel, en donde trae el nombre que ha sido revelado, porque ni siquiera a José ni a María se le ocurrió, bueno, al niño, ¿cómo le vamos a poner? ¿Qué nombre le vamos a ponerle? Claro. No, ese nombre vino desde el cielo, porque está escrito que en ninguno otro hay salvación, y no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Yeshua HaMashiach. El Salvador. No hay otro. Sí, ¿Te pues. das cuenta? Es un nombre revelado. Y eso no significa que cuando yo digo esto, que nosotros pertenezcamos a alguna cierta denominación. No pertenecemos a ninguna denominación. Ahí se malinterpreta solamente. Pertenecemos al cuerpo de Cristo. Claro. Y el cuerpo de Cristo está disperso en el mundo entero. Y tiene esta misma doctrina y esta misma Por enseñanza. supuesto, el mismo lenguaje, ¿no? Evidentemente. Por algo estamos aquí y los hermanos nos están oyendo. Cuando Pablo habló de esto a los colosenses, mira, dijo algo tan claro, mi hermano, para que los hermanos, si esto no lo han entendido, en un momento determinado lo van a entender. Va a ser revelado, mi hermano. No es Colosense, es Filipense, mi hermano, perdónenme. ¿Ya? Cuando mi hermano escribe en el capítulo 3, del verso 13 en adelante, a ver, lee, Eugenio, por favor, lee hasta el 16. 3:13. Sí. Dice, hermanos, yo mismo no pretendo haberlos ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Siga. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que Ahí está. todos los que somos perfectos, Es decir, maduros, esto mismo sintamos, sintamos. y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Bendito sea Dios. Sigue. Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Bendito sea Dios. Claro, O sea, está claro ahí, ¿eh? Claro, aquí no, hermano, aquí no puede haber una cierta disensión con respecto a lo que el Espíritu del Santo enseña. Claro, o sea, no Es puede decir, venir alguien... nosotros estamos Yo estoy en sintiendo esto. Claro, nosotros estamos acá en Santiago de Chile. Claro. Estamos escudriñando las Escrituras. Ujú. Y los hermanos que están al otro lado del planeta, China, ¿no es cierto? China, Si hay iglesia, van a hablar el mismo lenguaje. claro. Van a sentir lo mismo y van a seguir esta misma regla. Exacto. Porque la palabra es la misma. Es la misma. El Espíritu de Dios no cambia. El Espíritu de Dios no enseña doctrinas diferentes. Imposible. El Espíritu del Santo no se contradice. ¿Me entiende, mi Sí, hermano? sí, sí. Entonces, por eso decía, mi hermano, el tema salió. Yo no es que lo hubiésemos traído preparado, No, salió no. esto. ¿Ya? Cuando dimos a entender de que el obispo, por ejemplo, es un hombre, un sobrevedor, es un oficio. Y ese obispo puede sujetarse a un ministro, que puede ser pastor, mi hermano, puede ser un enseñador o puede ser un evangelista. Es un ¿Cierto? orden. Ese es el orden que Dios estableció. Entonces, Porque el Señor dice en la Escritura, en el capítulo 12, verso 28 de 1 Corintios, y dice, y puso Dios en la iglesia primeramente a los apóstoles, luego profetas y lo tercero maestros. O sea, son 3 ministerios que tienen que ver con la revelación de Jesucristo, con la revelación del reino. ¿Te das cuenta? Entonces debemos entender claramente que Dios tiene un orden
Claro. Y cuando el hombre no se sujeta a ese orden, hermano, es porque no está actuando el Espíritu del Santo en él. Ahí ya es casa de loco. Sí, pues mi hermano. Y uno... Y más que casa de loco, Más que casa de Eugenio, loco. es una herejía. O Terrible. sea, todo lo que se va contra lo que está escrito es una herejía, Claro. es un anticristianismo. Es decir, todo hombre que se vaya contra lo que está escrito es un anticristo. Ahí lo que dicen al final del Apocalipsis, se le hallarán todas las plagas. al Evidentemente. O sea, el que añadiere, que, ¿eh? ¿no es cierto? O que le quita. O el que quitare de esta profecía, primero que nada será quitado del árbol de la vida. Claro. ¿Ah? Y el que le añadiere se le harán añadida a todas las plagas que están escritas Exacto. en este libro. Eh, O sea, es peligroso, mi hermano. bastante. Cuando nosotros nos sujetamos a la escritura, entonces debemos hacerlo claro. Es como, por ejemplo, el caso de tú delante mencionaste las mujeres que se creen ministros. ¿Ah? Hay mujeres que se creen pastoras. Sí, Hay otras que se creen obispas y hay otros apóstoles. sí, por supuesto. ¿Ah? Yo veo dónde esas- Eso es ser anticristiano. Eso es irse contra la pureza del cristianismo, porque en el cristianismo puro no encontramos eso, Imposible. porque los ministerios son para los varones. ¿Y Claro. por qué para los varones? Porque Dios era machista. No, mi hermano. Porque dice 1 Corintios en el capítulo 11 que el varón fue creado para la gloria de Dios. Por eso el varón no debe cubrirse. ¿Te das cuenta? Porque es gloria de Dios. En cambio, la mujer, ¿por qué debe cubrirse? Porque la mujer es creada para la gloria del El varón. varón. Salió del Es decir, varón. la mujer debe estar sujeta al varón. Claro. ¿Te das cuenta? Por lo tanto, Dios en ningún caso, no hay ningún caso en las Escrituras que Dios haya constituido a una mujer como ministro. Aquí uno entiende, disculpe, entiende por todas estas leyes modernas que salen que la mujer tiene la igualdad para romper la ley de De Dios, por mi Dios, hermano, ¿no es cierto? claro. Estratégicamente. El feminismo, Claro, ¿no es cierto? toda esta cosa. Empuja todo eso. Claro, estratégicamente. Exactamente. O sea, a lo mejor algunas hermanas se enojarán por lo que estoy diciendo. Y es increíble que los que están atrás de todo esto son gente poderosa, los que se manifiestan dinero para... Financian todo ¿no esto. es cierto? Los grupos feministas, si ustedes no lo saben, es financiada por una de las familias más ricas del mundo, No quería llegar allá, ¿Ah? pero es verdad. Soros, Solo, sí. ¿no es cierto? Sí, es increíble. Y no solamente el feminismo, sino que todos los movimientos, mi hermano, de la igualdad, Igualdad, como le llaman ahora. ¿Ah? Exacto. el matrimonio homoparental. Sí, sí. Todo esto está siendo financiado por familias, mi hermano, Claro. poderosas, que Exactamente. mueven todo esto. Claro. Es terrible, mi hermano. Y estos se reúnen y tienen, por supuesto, al Malulo ahí lo tienen. Evidentemente, él es Conversa la con ellos. inspiración. Oh, y la hora, mi hermano, mira, Sí, estamos no encima. alcanzamos ni siquiera, pero bueno, creo que la conversa es un poco interesante Sí, y que nos sirve para poder discernir lo que es iglesia y lo que no es iglesia. claro. Amén, mi hermano. Que Así seamos es, ordenados. evidentemente. Cierto. Este domingo. Este ¿dónde domingo, una pura reunión en Urmeneta 681. Esto queda en la avenida Recoleta, en la altura 3500. Línea 2, estación dorsal. amén, del metro. ¿Ah? A las 6. A las 6 de la tarde. A las 6 de la tarde. Urmeneta 681. Está justo en el 3500 de Recoleta, hacia el poniente. Hacia la costa, como Hacia la decimos. costa, para que los hermanos sepan. Claro, sí. Los que van en metro se pueden bajar en el metro y caminan 2 calles hacia el norte y ahí van a encontrar Urmeneta y se meten hacia el poniente, a donde se pone el sol. 681. A las 6 de la tarde. Si usted quiere estar junto a nosotros, ahí está. Ahí no la invitación, ahí está las Ahí. puertas abiertas Claro. para que usted pueda compartir junto a nosotros. Matías, vamos a orar. Nos quedan breves. ¿Cuántos minutos nos quedan, Matías? No nos queda nada. Estamos al tope. Ya, querido Padre Dios, en el nombre de Jesús, agradecemos con todo el corazón este tiempo que usted nos ha dado. Permítanos, Padre, que esta palabra, estos consejos, estas conversaciones, estos consejos puedan ser de utilidad para cada hermano y cada hermana. Señor, bendiga la iglesia. Sé que la iglesia somos su heredad y nadie podrá arrebatarnos de su mano, Señor. Amén. Usted es el que nos protege y nos guarda. En el nombre de Jesús, muchas gracias por todo, Padre. Amén, amén y amén. Amén. Nos vamos entonces, mi hermano. Así es, pues, hermano. Es grato estar acá y con ustedes, pues, hermano. Amén. Nos encontramos, recuerden, de lunes a viernes de 22
a 23 horas a través de este punto, de esta misma señal. Que el Dios de paz les bendiga. Muchas gracias Y muy buenas noches, hermanas, para que nos sientan más. Amén. Nuestro pan cotidiano y perdónanos. A través de esta emisora, la Iglesia del Señor Jesucristo, que está en Santiago, presentó su programa, dirigido por el hermano Waldo Iriarte Opazo, siervo de Jesucristo, por voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo.